No todo beso es señal de amor. No todo acercamiento proviene de la luz. Hay gestos que brillan como oro, pero nacen del abismo. Las palabras suaves pueden esconder cuchillas y el contacto más dulce puede ser el inicio de una condena. Aquella noche, el viento de la montaña traía un silencio extraño. Era el tipo de silencio que precede al colapso de los reinos y al despertar de las almas. El aire estaba pesado, denso, como si el propio tiempo se hubiera detenido para observar. Las hojas de los olivos se movían lentamente, como testigos vivos de un secreto que el mundo aún no estaba listo para escuchar. El cielo permanecía inmóvil. Las estrellas, tímidas, parecían esconder su brillo. Algo sagrado y terrible flotaba sobre ese lugar. El Hijo del Hombre oraba, arrodillado, y el sonido de su voz parecía atravesar dimensiones. Cada palabra era una herida y una cura a la vez. Cada suspiro, un eco de eternidad. Pedía que la copa, si fuera posible, se apartara de él, pero en el fondo sabía que la copa ya le pertenecía. El sudor corría de su frente como gotas de sangre, y la tierra parecía absorber ese sacrificio incluso antes de la cruz. Alrededor, los discípulos dormían, no porque estuvieran cansados, sino porque el espíritu humano no soporta el peso de lo invisible por mucho tiempo. El sueño era una fuga, el miedo, una sombra que se arrastraba por el corazón de los justos. Y entonces, a lo lejos, algo se movió. El sonido de pasos, de antorchas, de voces susurrando órdenes. Judas caminaba entre ellos. Su mirada ya no pertenecía ni a la luz ni a las tinieblas, perdida en el vacío entre el arrepentimiento y el deseo. El brillo de la plata en su cinturón parecía burlarse de su alma. Aquello no era solo una traición, era el cumplimiento de una profecía antigua, escrita en las fibras del tiempo. El Hijo de Dios levantó la mirada y lo vio acercarse, no con ira ni con sorpresa, sino con una tristeza serena. Él sabía, siempre lo supo, porque la traición no ocurre en el momento del beso, sino mucho antes. Cuando el corazón se aleja silenciosamente de la verdad, el viento sopló más fuerte y el jardín se llenó de una presencia invisible. Los ángeles observaban. Las fuerzas espirituales aguardaban. El destino de la humanidad estaba a punto de doblarse ante un simple gesto humano. El beso que vendría no sería solo el símbolo de la traición. Sería el espejo de todas las veces que el hombre besó la verdad, y aún así eligió las tinieblas. Ese momento en la montaña no fue solo el inicio de la crucifixión, fue el inicio de la revelación. El instante en que el amor más puro permitió tocarse por el engaño más profundo, y desde entonces el eco de ese beso nunca cesó. Sigue vivo, recorriendo los siglos, encontrando cada alma que aún debe decidir a quién entregará su corazón. Judas caminaba entre sombras y antorchas, y cada paso parecía reverberar no solo en el suelo del jardín, sino en lo más profundo de su propia alma. Las monedas en su cinturón tintineaban con una cadencia que más parecía un martilleo de condena que un recuerdo de pago. Creía estar en control, pero cada paso que daba estaba guiado por un destino antiguo, invisible, tan implacable como el viento que agitaba las hojas de los olivos. Sus ojos buscaban a Jesús, pero no había ternura en ellos, solo una mezcla de miedo, deseo y arrepentimiento prematuro. Conocía la historia antes de que ocurriera, sentía el peso de las eras sobre sus hombros, y aún así avanzaba, ciego ante la promesa de recompensa y el miedo a perder su propio confort, poder y sentido de relevancia. El maestro estaba arrodillado entre las sombras, su cuerpo curvado, pero su espíritu elevado por encima de la oscuridad. Cada suspiro parecía atravesar la noche, cada oración llevaba siglos de paciencia, cada gota de sudor caía como una semilla de redención sobre la tierra del mundo. El silencio del jardín no estaba vacío, estaba lleno de observación, lleno de presagios,
Incluso las estrellas parecían disminuir su brillo, como si temieran ser testigos de lo que estaba por revelarse. El viento susurraba secretos antiguos entre las hojas, y Judas, a pesar de todo el ruido de antorchas y pasos, podía escuchar el murmullo de la eternidad, una voz que llamaba de regreso aquello que él ya entregaba a las tinieblas. Cuando sus miradas se encontraron, algo tembló dentro de Judas. No era solo sorpresa ni miedo, sino el choque de una verdad que no podía soportar. Jesús no lo miraba como un enemigo, sino como quien ve lo que podría ser, como quien conoce cada debilidad y cada pecado, y aún así elige no rechazar. Era una mirada que atravesaba la carne y la memoria, que penetraba la mente y las eras, castigando y perdonando al mismo tiempo. Y en esa profundidad, Judas vio no al hombre que conocía, sino el propio reflejo de su fracaso, el eco de cada elección que lo alejó de la luz, cada momento en que prefirió el oro a la fe, el miedo a la verdad, la conveniencia a la entrega. El beso llegó como inevitable, rápido, casi imperceptible, pero pesado como la eternidad. Un gesto humano cargado de consecuencias que se extenderían por siglos. Al mismo tiempo dulce y corrosivo, el contacto unía amor y engaño, fe y traición, luz y sombra, sellando un destino que nadie, ni siquiera Judas, podría deshacer. Las antorchas lanzaban llamas sobre rostros y hojas, pero nada iluminaba tanto como el instante en que el traidor y el Salvador se tocaron. El aire parecía palpitar con el peso de ese encuentro, y hasta el viento se detuvo por un momento, como respetando la gravedad del gesto. Y aún así, Jesús no retrocedió, no habló, no resistió. Aceptó el contacto como quien recibe la llave de un misterio que el hombre no comprendería, pero que el espíritu reconocería. El beso abrió puertas invisibles, reveló heridas antiguas, pero también preparó el camino para la redención que solo Él podría traer. Una espada silenciosa comenzó a levantarse, cortando no la carne, sino lo que debía ser separado: la mentira de la verdad, la sombra de la luz, la elección del ego de la voluntad divina. Judas sintió el peso de todo eso en el instante siguiente. El arrepentimiento comenzó a corroer su alma antes de que comprendiera la profundidad del gesto. Cada recuerdo de amistad, cada palabra compartida, cada gesto de bondad y paciencia que Jesús le había ofrecido, surgían en su mente como espectros acusadores. Intentó retroceder, pero sus pies ya no obedecían. La mano que llevaría el beso al Salvador temblaba y la conciencia le pesaba como una piedra. Cada instante parecía una eternidad, cada respiración una sentencia. Sabía que el mundo nunca sería el mismo y que la historia cargaría su nombre como sinónimo de traición, pero en ese momento su corazón aún no podía comprender el papel del perdón. El jardín parecía llenarse de presencias invisibles. Ángeles observaban, los cielos se inclinaban en silencio y fuerzas espirituales aguardaban el desenlace de lo que había sido escrito incluso antes de que existiera el tiempo. Cada piedra, cada hoja, cada sombra parecía alineada con el drama que se desarrollaba, y Judas, por más que lo intentara, no podía escapar del peso del instante. El beso había sellado no solo el destino de Jesús, sino el suyo propio, el de la humanidad y de todas las generaciones que vendrían después. El traidor y el Salvador estaban unidos en un gesto único, y el mundo entero, aunque sin percibirlo, comenzaba a sentir el impacto. El eco de ese beso atravesaría los siglos, repitiéndose en cada alma que enfrenta la tentación de traicionar la luz. Y aún así, Jesús permanecía sereno. La compasión era mayor que la traición, la entrega era mayor que la maldad, y aún en el ápice de la sombra, la luz permanecía, silenciosa e inquebrantable, esperando a aquellos que tendrían el coraje de seguir más allá del engaño. Allí, en ese instante, el jardín dejó de ser solo un lugar físico y se convirtió en el espejo del corazón humano. Un lugar donde cada elección, cada gesto,
cada pecado y cada perdón coexisten, y donde el beso y la espada continúan enfrentándose en silencio. Pedro reaccionó antes de pensar. El instinto de protección, crudo y feroz, levantó la espada contra quienes se acercaban y el acero brilló como un rayo en la noche silenciosa. Pero Jesús, con calma impenetrable, extendió la mano y dijo: «Guarda tu espada, porque quien con ella hiere, por ella será herido». Esas palabras no eran solo una advertencia, eran una revelación, una lección que atravesaría los siglos. La espada de Pedro simbolizaba la impaciencia y el miedo humanos, la tendencia a luchar contra lo inevitable, a intentar defender aquello que no puede protegerse por fuerza física. Pero la verdadera batalla de esa noche no era de hierro contra carne, ni de hombre contra hombre. Era la batalla invisible entre luz y sombra, entre verdad y engaño, entre la entrega y la resistencia del corazón humano. La sangre del siervo herido caía al suelo, pero el corte real ocurría dentro de los presentes. Cada respiración cargaba culpa, cada mirada juicio. Pedro no comprendía completamente, pero sentía el peso de la autoridad divina, la presencia de algo más grande que el miedo y la fuerza. Bajó la espada, no por debilidad, sino porque comprendió, aunque por instinto, que el poder humano nunca podría sustituir la justicia y la misericordia divinas. Judas observaba la escena, el corazón apretado, cada paso del maestro grabado en su mente como si fuera un pergamino eterno. La plata en su cinturón ya no relucía, sino que quemaba como hierro al rojo vivo. Cada recuerdo de amistad, cada gesto de bondad, cada palabra paciente del maestro surgía en su mente como espectros acusadores. Sintió el peso de su propia traición volverse físico, arrastrándolo hacia un abismo del que no podía escapar. El beso que dio, rápido y silencioso, ya no parecía solo un gesto humano. Era el punto de partida de una avalancha que lo aplastaría, el cumplimiento de un destino que siempre estuvo más allá de su control. El jardín estaba vivo, las hojas de los olivos temblaban con el viento y con el peso de lo que sucedía. Las antorchas proyectaban sombras que parecían bailar con vida propia. El aire parecía palpitar, pesado, cargado de presagios y murmullos invisibles. Todo a su alrededor reflejaba la tensión de la eternidad. Cada piedra, cada rama, cada sombra parecía consciente de que era testigo de algo mayor que la historia. Las fuerzas de lo invisible se movían y el universo observaba. Y Judas, incluso inmerso en su plan, comenzó a sentir el terror de lo inevitable, la comprensión de que la traición no es solo contra otro, sino contra uno mismo y contra el propio tiempo. Mientras tanto, Jesús permanecía calmado. Sus ojos recorrían a cada discípulo, cada sombra, cada detalle del jardín, pero siempre volvían a Judas. No había ira, no había reproche, solo una compasión infinita. La serenidad del maestro contrastaba con el caos interior de Judas y con la violencia potencial de Pedro. Era una lección silenciosa. El verdadero poder no está en la fuerza, sino en la paciencia. No está en el ataque, sino en la entrega. No está en el miedo, sino en el amor incondicional. Y esa entrega, esa noche, estaba a punto de convertirse en el arma más poderosa que el mundo jamás conocería. El viento aumentó, esparciendo el aroma de la tierra húmeda y del follaje aplastado. El aire estaba pesado de expectativa. Cada gesto parecía cargado de significado. Cada mirada era una sentencia invisible. Judas, intentando controlar la situación, sintió la furia de la impotencia. Nada de lo que había planeado podía cambiar lo que estaba ocurriendo. Cada movimiento de Jesús, cada palabra silenciosa, cada gesto de entrega parecía deshacer el control que Judas creía tener. Era arrastrado por fuerzas que no podía comprender, fuerzas que atravesaban el tiempo, que existían incluso antes del primer aliento de la creación y que continuarían mucho después de su desaparición. Pedro observaba,
todavía respirando con dificultad, sintiendo el impacto de la autoridad espiritual que emanaba del Maestro. Comprendió que la espada no podía salvar a nadie, que la violencia era inútil ante lo que sucedía. Percibió la lección que marcaría toda su vida. La entrega, el amor y el perdón son más poderosos que cualquier hoja de acero. Y Judas, atrapado entre el arrepentimiento y la desesperación, sintió que la historia lo consumía. Cada decisión equivocada, cada paso alejado de la verdad, cada elección del oro sobre la fe se convertía en un peso que aplastaba su espíritu, recordándole que traicionar la luz es traicionarse a uno mismo de manera irreversible. El beso había sido solo el inicio, y ahora cada gesto subsiguiente reforzaba la inevitabilidad del destino. El Maestro no se defendía y al mismo tiempo no estaba derrotado. Cada paso, cada mirada, cada silencio era una lección viva. La espada de Pedro mostraba la limitación humana. El beso de Judas revelaba la fragilidad del corazón. Y Jesús, sereno, mostraba que la verdadera fuerza no reside en la reacción, sino en la entrega consciente al plan divino. El jardín parecía respirar con cada movimiento, cada sombra, cada suspiro. Los árboles, el viento, la tierra, todo parecía consciente de la magnitud de lo que ocurría. Y Judas, por más que lo intentara, no podía escapar de la sensación de que todo se desarrollaba exactamente como debía. Cada elección equivocada ya estaba grabada en la trama del tiempo, y cada acto del Maestro confirmaba la inevitabilidad de la redención que surgiría del sacrificio. Sintió quizás por primera vez que la traición y el perdón estaban inseparablemente ligados, que la espada y el beso se encontraban en el mismo punto del destino y que la luz, incluso frente a la oscuridad, nunca podría ser destruida. Judas retrocedió unos pasos, pero no había escapatoria. El eco del beso aún ardía dentro de su corazón, reverberando como una campana de alerta eterna. Cada movimiento de Jesús, cada paso hacia los soldados, cada palabra silenciosa cargaba siglos de significado. Comprendió por primera vez que no controlaba nada. La plata en sus manos ya no brillaba, parecía gris, pesada, como si hubiera absorbido el peso de la eternidad. El traidor miró al Maestro, buscando algún fallo, algún signo de misericordia que pudiera justificar su elección, pero solo encontró serenidad, un amor que no podía ser corrompido ni por los actos más oscuros del hombre. El arrepentimiento comenzó a insinuarse como una sombra densa y sofocante. Cada recuerdo de palabras, gestos y miradas de Jesús surgía en la mente de Judas como fantasmas acusadores. Recordaba las historias, los milagros, las parábolas que ahora parecían ecos de un mundo que nunca valoró. Cada acto de bondad que ignoró, cada palabra de perdón que rechazó, cada invitación a la luz que despreció, pesaba ahora sobre su alma. Sintió de manera aterradora que el destino que intentó controlar desde hacía mucho tiempo ya estaba decidido. La traición no fue un acto aislado, sino una consecuencia inevitable de la distancia que creó entre sí mismo y la verdad. Mientras caminaba entre las sombras, el corazón de Judas latía con una mezcla de miedo, culpa y extraña admiración. Comprendía que el Maestro no era solo un hombre, sino la manifestación de una luz que atravesaba el tiempo y que nada, ni siquiera su propia maldad, podría apagar. Y aún así, él mismo se había convertido en instrumento de la oscuridad y ahora cargaba con el peso de cada alma que sería afectada por aquel gesto. La eternidad parecía inclinarse sobre él, y el jardín de Getsemaní ya no era solo un lugar físico, sino el reflejo de su propio corazón roto, de sus elecciones pasadas y de las consecuencias que nunca imaginó soportar. Las antorchas proyectaban sombras largas y distorsionadas, reflejando no solo el entorno, sino el interior de Judas.
Cada piedra, cada rama, cada hoja parecía consciente de su elección. El viento soplaba de manera irregular, como intentando alejar la maldad, pero solo intensificaba su conciencia de culpa. Se sintió pequeño, frágil, ante un orden que no podía comprender ni alterar. El beso que dio, tan rápido y aparentemente insignificante, ahora parecía enorme, cargado de consecuencias que jamás imaginó. Todo el mundo, invisible a ojos mortales, parecía inclinarse ante ese instante. Mientras Judas contemplaba el camino que había elegido, la realidad de su propia pérdida comenzó a hacerse clara. Había traicionado al Hijo del Hombre, pero, sobre todo, se había traicionado a sí mismo. La esperanza que podría haber encontrado si se hubiera vuelto hacia el perdón, ahora parecía una luz lejana e inalcanzable. Cada elección equivocada, cada impulso egoísta, cada pensamiento de miedo y conveniencia lo habían conducido al abismo que ahora lo abrazaba. Sintió que su alma se partía y que cada fragmento cargaba con el peso de su propia corrupción. Los discípulos, aún despertando del asombro y del miedo, observaban en silencio, sin comprender del todo lo que se desarrollaba. Sus corazones estaban divididos entre la lealtad y la perplejidad, entre la voluntad de actuar y la conciencia de que algo más grande estaba en movimiento. Algunos temblaban, otros se arrodillaban involuntariamente, y todos sentían, aunque no lo supieran, que estaban frente a un momento que trascendía el tiempo y la propia historia. Cada sombra parecía más oscura, cada sonido más intenso, cada soplo de viento más cargado de significado. El jardín respiraba junto con el drama que se desplegaba y Judas se sentía aplastado por la vastedad invisible de lo que había desencadenado. Mientras Jesús era llevado, la compasión y la tristeza emanaban de él de forma casi palpable. No miraba a Judas con odio, sino con un dolor profundo y una paciencia infinita. Cada paso del maestro parecía resonar en el alma de Judas, y cada silencio era un grito de misericordia que no podía escuchar o que no quería. El traidor se sentía como si cayera en un pozo sin fin, cada capa de culpa aplastando lo más profundo, mientras la conciencia de haber destruido algo que nunca podría reparar lo consumía. El beso, breve y mortal en su simplicidad, se convirtió en un peso que atravesaba los siglos, recordando a la humanidad que la elección entre luz y oscuridad es constante y que incluso el gesto más pequeño puede tener consecuencias eternas. Y Judas, observando a Jesús ser llevado, sintió el peso de cada alma que sería impactada por su traición. La eternidad parecía doblarse sobre él, y el jardín de Getsemaní ya no era solo tierra y piedras. Era el espejo del corazón humano, reflejando cada falla, cada miedo, cada elección egoísta, cada impulso que separa al hombre de la divinidad. La tensión crecía con cada paso. El aire parecía más denso, cargado de presagios, y cada sombra parecía tener vida propia. El viento soplaba entre los árboles, como intentando susurrar advertencias, pero Judas no podía escuchar más allá de su propia culpa. Se dio cuenta de que la traición no era solo un acto aislado, sino la máxima expresión de la fragilidad humana, la incapacidad de confiar, la tentación de buscar consuelo en oro o poder, la ceguera ante lo divino. El beso que dio selló su historia, pero también se convirtió en un aviso eterno. El hombre que se aleja de la luz lleva consigo el peso del mundo. Y mientras Jesús caminaba para cumplir el destino que salvaría a la humanidad, Judas sintió la abrumadora realidad de su elección, que el amor verdadero no puede ser corrompido, que la entrega divina supera la traición y que el peso de cada acto resuena más allá de la vida, atravesando generaciones, moldeando corazones y destinos. El traidor comprendió que, aunque estaba físicamente presente, su alma comenzaba a alejarse de la luz, hundiéndose lentamente en las sombras que él mismo había abrazado. El aire estaba pesado, cargado de sombra y presagio. El silencio del jardín parecía casi sólido,
interrumpido solo por el tintinear de las monedas en el cinturón de Judas, recordándole cada elección equivocada, cada paso que lo alejó de la luz. Los soldados avanzaban, antorchas en mano, sus sombras alargándose y contorsionándose sobre el suelo húmedo, como si fueran manos invisibles a punto de agarrar algo más que carne. Cada movimiento de ellos reverberaba en los corazones de los discípulos, despertando miedo, duda y una urgencia silenciosa. Pero ninguna espada, ninguna fuerza humana podía medir la magnitud de lo que se desarrollaba aquella noche. Jesús permanecía calmado, su presencia irradiando una autoridad silenciosa que atravesaba el miedo y la oscuridad. Cada paso suyo parecía resonar no solo en el suelo del jardín, sino en todo el tejido del universo. Conocía el designio que se cumpliría, sabía que cada gesto, cada palabra, cada silencio había sido planeado desde antes de la creación, y aún rodeado de sombras y violencia inminente, caminaba con serenidad absoluta, irradiando una luz que ningún acero ni grito podrían apagar. Pedro, aún sosteniendo la espada, sintió el peso de la autoridad divina presionando sobre sus manos. La hoja que antes representaba protección y valentía, ahora parecía impotente frente a la fuerza invisible que permeaba el jardín. Comprendió que la verdadera batalla no se libraba entre soldados y hombres, sino entre lo humano y lo divino, entre la impaciencia y la entrega, entre la sombra y la luz que no puede ser destruida. Cada intento de intervenir, cada gesto impulsivo era solo un reflejo de la fragilidad humana ante el cumplimiento del plan eterno. Judas observaba cada detalle, su mente corroída por el arrepentimiento prematuro y por el silencioso terror de lo inevitable. Veía al maestro siendo rodeado, tocado, esposado y llevado sin resistencia. Cada contacto de los soldados parecía martillar su propia conciencia, recordándole su culpa, la profundidad de su traición y el peso que cargaría por toda la eternidad. La plata en su cinturón ardía como brasas, quemando su cuerpo y alma, revelando que la sombra que había abrazado no era solo externa, sino un reflejo del vacío interno de su propia elección. El viento se intensificó, agitando las hojas y los árboles, susurrando secretos que solo el alma podía escuchar. Cada sombra parecía viva, cada piedra consciente, cada rama del jardín inclinada, como si quisiera presenciar la grandeza del drama espiritual que se desarrollaba. Los discípulos estaban paralizados, divididos entre la lealtad y el miedo, entre la acción impulsiva y la conciencia de que estaban frente a algo que trasciende cualquier comprensión humana. Cada paso dado, cada respiración pesada, estaba cargada de significado, y el peso de la eternidad parecía posarse sobre ellos como un manto invisible. Pedro intentó avanzar, espada en alto, pero la mirada de Jesús, calma y penetrante, lo detuvo. No hubo reproche, solo comprensión, un silencio profundo que atravesaba el cuerpo y el alma de Pedro. Comprendió que la violencia humana no podía detener lo divino, que la verdadera fuerza reside en la paciencia, la entrega y la confianza en el plan superior. Y Judas, observando, sintió la aplastante impotencia de su propia trama. Cada gesto que había intentado manipular, cada movimiento que creía controlar, se deshacía ante la absoluta realidad del destino que no podía ser alterado. Los soldados se acercaron tocando a Jesús, y cada contacto parecía resonar como un trueno en el espíritu de Judas. Comprendió que la traición no era solo un acto físico, sino un punto de convergencia de elecciones, cada una llevando lo más profundo en las sombras. El beso que dio, breve y mortal, ahora parecía reverberar en ondas, mostrándole que incluso el gesto más pequeño de engaño conlleva consecuencias eternas. Finalmente comprendió que traicionar la luz es traicionarse a sí mismo, que cada impulso egoísta resuena en el tiempo y afecta no solo al presente, sino a generaciones enteras. Mientras Jesús era esposado, los discípulos sintieron la gravedad del momento.
Algunos temblaban, otros caían de rodillas, incapaces de comprender totalmente la profundidad de lo que ocurría. La presencia de Jesús llenaba el espacio, no con miedo, sino con autoridad silenciosa, paciencia infinita y compasión que atravesaba siglos. Cada gesto suyo, cada paso, cada silencio era una lección viva. La entrega es más poderosa que la resistencia. El amor supera la traición y la luz jamás puede ser destruida, incluso frente a la oscuridad más densa. Judas, inmerso en culpa y desesperación, comenzó a sentir el peso del mundo sobre sus hombros. Vio claramente que no había retorno, que cada elección errónea había trazado un camino que no podía deshacerse. El arrepentimiento ya no tenía poder sobre el destino, solo pesaba como piedra sobre su alma. El jardín parecía testigo de su angustia, respirando junto con el drama, amplificando cada sombra, intensificando cada miedo, transformando cada soplo de viento en susurros de juicio. Las antorchas iluminaban parcialmente los rostros y las hojas, pero nada podía iluminar la oscuridad que Judas cargaba. Cada sombra parecía acusarlo, cada paso de Jesús parecía exaltar su luz. El traidor comprendió en ese instante de terror silencioso que cada acto humano se registra no solo en la historia, sino en la eternidad. Que la traición, por más rápida o discreta que sea, reverbera en ondas que atraviesan el tiempo, el espacio y las almas. Que la entrega a lo divino, por más dolorosa e incomprensible, es la única fuerza capaz de sostener al mundo contra las tinieblas. Y mientras los soldados conducían a Jesús fuera del jardín, el peso espiritual de la noche tocó a todos los presentes. Cada discípulo, cada sombra, cada hoja, cada rama parecía consciente del impacto de ese instante. Judas sintió finalmente que había perdido algo que nunca podría recuperar, que su traición no solo separó al Maestro, sino también a sí mismo de la plenitud de la luz. Pero incluso en el ápice de la culpa y el miedo, una verdad eterna susurraba: la luz jamás puede ser destruida, incluso cuando la oscuridad parece total. El jardín se sumió en un silencio casi palpable, interrumpido solo por el susurro de las hojas y los acelerados latidos de los corazones humanos presentes. Cada paso de los soldados parecía resonar en el espíritu de cada discípulo, en cada sombra, en cada piedra que presenciaba ese instante. Las antorchas proyectaban formas que se retorcían y se alargaban, creando un escenario casi sobrenatural, como si el propio universo hubiera suspendido el tiempo para observar el desarrollo de algo más grande que la propia historia. Jesús caminaba con calma. Cada paso era una declaración silenciosa de autoridad y entrega. Sabía que cada gesto de esa noche ya estaba inscrito en los cielos, y que nada podría alterar el plan que atravesaría siglos. Pedro levantó nuevamente la espada, temblando entre coraje y desesperación, pero la profunda mirada de Jesús lo detuvo. Sin palabras, la autoridad divina hablaba a través del silencio. La verdadera batalla no se libra con espadas o gritos, sino con fe, entrega y amor que trasciende la violencia. Pedro sintió el peso de su propia limitación. Cuán efímera es la fuerza humana frente al cumplimiento del destino divino. Cada movimiento que deseaba hacer era inútil. Cada impulso era solo sombra ante la magnitud de lo que ocurría. Judas, sumido en una mezcla de terror y arrepentimiento, sintió cómo el peso de la eternidad aplastaba su alma. El beso que dio no solo selló la traición, sino que reveló la profundidad de la fragilidad humana, la tentación del ego y la ceguera frente a la luz. Vio al Maestro rodeado, tocado y esposado sin resistencia, y cada contacto parecía martillar en su conciencia el propio abismo que había abierto en su alma. La plata en su cinturón ardía como fuego, recordándole que ningún acto humano podía deshacer lo que había elegido, que la oscuridad que abrazó ahora lo poseía casi de forma física. Los árboles del jardín parecían inclinarse, cada rama susurrando historias del pasado y presagios del futuro.
El viento llevaba murmullos de profetas, ecos de almas que jamás conocerían ese momento, recordando que la luz y la oscuridad siempre coexisten, incluso cuando la humanidad intenta oscurecer lo eterno. Cada sombra alargada parecía viva, cada piedra vibraba con la energía espiritual que llenaba el espacio, y cada respiración de los discípulos era pesada, llena de miedo, reverencia y comprensión tardía de que estaban ante algo que superaba la lógica humana. Mientras Jesús era conducido por los soldados, el desespero de los discípulos aumentaba. Santiago, Juan y los demás se sentían impotentes, divididos entre el instinto de proteger y la conciencia de que cualquier resistencia sería inútil ante el designio divino. Cada mirada al Maestro llevaba la tensión de siglos, el peso de la historia, la responsabilidad de ser testigo de algo que marcaría la eternidad. Pedro, paralizado, comprendió que la espada no podía salvar a nadie, que la fuerza humana es solo sombra ante la luz y que la entrega consciente al plan divino es el único camino hacia la verdadera victoria. Judas, consumido por la culpa y la desolación, comprendió que la verdadera prisión no estaba en las cadenas que ahora sujetaban a Jesús, sino dentro de su propio corazón. Cada paso del Maestro parecía acentuar el abismo que se formaba entre él y la redención que nunca buscó. Sintió que cada elección egoísta, cada pensamiento de conveniencia, cada impulso de vanidad o miedo, lo había llevado a un punto de no retorno. La oscuridad dentro de él era profunda, palpable, y el arrepentimiento, aunque presente, no podía alterar el destino que ya se estaba cumpliendo ante sus ojos. El beso de Judas, breve y aparentemente insignificante, ahora reverberaba en ondas invisibles por todo el jardín, cargando el peso de su elección, la consecuencia de cada alma afectada y el recuerdo de que la traición humana nunca pasa desapercibida ante la eternidad. Comprendió con horror que traicionar la luz es traicionarse a sí mismo, que la sombra que abrazó ahora moldeaba no solo su presente, sino el eco de su existencia para siempre. Cada gesto de Jesús, cada paso silencioso, cada toque de misericordia, se convertía en un cruel espejo para Judas, reflejando todo lo que jamás valoró, todo lo que había perdido para siempre. El viento aumentaba, haciendo que las hojas susurraran, como si todo el jardín fuera consciente de lo que ocurría. Las sombras se alargaban y bailaban con vida propia, mezclando la oscuridad con la luz que emanaba Jesús, y cada discípulo sentía la magnitud de la escena que presenciaba. El Maestro caminaba para cumplir el destino que salvaría a la humanidad. Cada gesto cargado de poder invisible, cada silencio cargado de significado, cada mirada cargada de amor y compasión infinitos. Ninguno de los presentes podía comprender plenamente, pero todos sentían profundamente que estaban frente a algo que atravesaría siglos. Judas, completamente dominado por el peso de su conciencia, vio que nada podría salvar su alma excepto el arrepentimiento que ahora era demasiado tarde. Sintió la profundidad de la oscuridad que abrazó, lo irremediable de la distancia entre él y la luz que ahora se acercaba al sacrificio final. Y aún así, incluso en el ápice de su culpa, una verdad absoluta susurraba, que la luz jamás puede ser destruida, que la entrega supera la traición, que el sacrificio que estaba por venir transformaría todo, atravesaría siglos y vencería la oscuridad que parecía dominar aquel instante. El jardín de Getsemaní se convirtió en testigo vivo del conflicto entre la sombra y la luz, entre la falibilidad humana y la perfección divina. Cada piedra, cada rama, cada sombra cargaba con el peso de ese instante y cada respiración parecía registrar lo que la historia jamás olvidaría. Los discípulos, todavía en shock, comenzaron a comprender lentamente que estaban presenciando el cumplimiento de algo mayor que ellos mismos, que su impotencia ante la detención de Jesús no era debilidad,
sino una lección sobre la diferencia entre el poder humano y el poder eterno. El silencio del jardín era pesado, casi asfixiante, pero portaba la promesa de lo que estaba por venir. Jesús, aun siendo conducido, irradiaba una autoridad que ninguna cadena podría contener. Cada paso que daba era una enseñanza sobre paciencia, entrega, fe y amor, y Judas, aplastado por su propia oscuridad, sintió que nunca más podría liberarse de la memoria de ese instante, del eco del beso, de la espada y de la entrega que cambiaría la historia para siempre. La oscuridad de la noche parecía más densa tras la detención, pero una luz invisible aún atravesaba cada sombra, cada piedra, cada corazón presente en aquel jardín. El beso de Judas y la entrega de Jesús no fueron solo sucesos de una noche, fueron símbolos eternos de la batalla entre luz y tinieblas, entre elección humana y destino divino. Cada discípulo que fue testigo, cada traidor que comprendió demasiado tarde, cada sombra que se movió aquella noche, llevaría para siempre el eco de ese instante. Getsemaní no es solo un lugar físico, sino un espejo del alma humana, reflejando nuestras elecciones, nuestras fallas y la fuerza de la luz que persiste pese a la oscuridad. La verdad que muchos ignoran es profunda y perturbadora. Incluso en la mayor traición, incluso en la oscuridad más completa, la luz divina permanece invencible. El amor que trasciende los errores, el perdón que supera las faltas, la entrega que transforma el dolor en redención. Todo esto es más grande que cualquier acto humano, más grande que cualquier sombra que podamos abrazar. Cada uno de nosotros enfrenta la misma batalla, decidir entre la luz y la sombra, entre la verdad y el engaño, entre la eternidad y lo efímero. La elección es nuestra y su eco atraviesa los siglos. Judas, consumido por el arrepentimiento, se convirtió en un recordatorio eterno del peligro de alejarse de la verdad. Los discípulos, a pesar del miedo, aprendieron que la entrega supera la resistencia, la paciencia supera la impaciencia y que la verdadera luz no depende de la fuerza humana para prevalecer. Y Jesús, conducido hacia un destino que parecía derrota, reveló que la verdadera victoria reside en la entrega, en la fe y en el amor que persiste incluso ante la muerte. Cada paso suyo, cada silencio, cada gesto es una invitación a la reflexión sobre nuestras elecciones, sobre nuestras sombras y sobre lo que estamos dispuestos a sacrificar por lo eterno. Si este mensaje tocó tu espíritu, no dejes que muera en la oscuridad. Comparte esta luz con quienes aún buscan la verdad. Da like a este video para que el mensaje alcance más corazones. Suscríbete al canal y activa la campana para nunca perder la llamada de la eternidad. Cada gesto, cada decisión de difundir este mensaje es un paso para iluminar a quienes caminan en las sombras. El jardín de Getsemaní permanece vivo no solo en la historia, sino en cada alma que se atreve a contemplar sus lecciones. La luz y las tinieblas coexisten. La traición y la entrega se encuentran, y la conciencia humana observa cada elección. Cada instante lleva siglos de significado, y aunque la sombra parezca dominar, la luz nunca se extingue. Que este recuerdo penetre en tu mente y corazón, y que cada una de tus decisiones sea guiada por la búsqueda de la verdad, la entrega y el amor que trasciende la oscuridad.